buenos días a todos. Hoy es martes, día 8 de diciembre. Es la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Fiesta, día de fiesta grande. Es la patrona principal de España. Hay mucha gente que dice es la Virgen del Pilar, o es la Virgen de la Macarena, o es la Virgen de Guadalupe. No, es la Inmaculada Concepción de la Virgen María, la Purísima. España se destacó desde tiempo inmemorial, desde todos los tiempos podemos decir, en la defensa del dogma inmaculista. Y podemos decir también que de norte a sur, de este a oeste, no queda lugar donde no se celebre con toda solemnidad esta fiesta de la Virgen María. Grandes santuarios, pequeñas iglesias, ermitas, siempre se ha celebrado este dogma de la Virgen María. María, por un singular privilegio divino, fue preservada de toda mancha del pecado original. Esta creencia fue solemnemente definida como dogma de fe por el Papa Pío IX, el día de 8 de diciembre del año 1854. Los primeros vestigios de esta fiesta hay que buscarlos en Oriente, en los siglos VII y VIII. En Occidente aparece por primera vez en el sur de Italia, es decir, en los países ocupados por los bizantinos. La fiesta, para abrirse paso, tuvo que vencer resistencias. En primer lugar, fue la festividad misma la que ofreció dificultades. Luego, se puso en discusión el objeto concreto de la solemnidad litúrgica, mientras Roma se mantuvo en su clásica reserva hasta que en 1476 dio cabida a la fiesta en su propio calendario. La gran solemnidad con que se celebró la fiesta, doble de primera clase con vigilia, hasta la reforma litúrgica de 1960, que uniformó las categorías de las fiestas, fue debida a León XIII y a la conmemoración del 25º aniversario de la proclamación del dogma. El actual calendario considera este día como solemnidad. Gracias a una mujer sencilla, en una aldea perdida de Galilea, todo cambió en la historia de la humanidad. Dios pidió permiso para nacer entre nosotros y ella con conciencia humilde dijo sí, hágase, fiat. A partir de entonces nada fue igual. Dios dejó de estar lejos, allá en su cielo, dejó de ser una imagen de madera y llegó para quedarse como huésped, peregrino y compañero de la humanidad. María, haznos disponibles a la llegada de Dios como tú. El teólogo Karl Rahner se preguntaba por el significado del dogma de la Inmaculada para nuestras vidas. Y la primera respuesta que daba, según él, la más sencilla, era que el dogma nos permitía conocer mejor a María para amarla más. Pero profundizando en el tema, añadía después, el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María no solo nos aporta el consuelo de que alguien de nuestra raza estaba desde su origen sin pecado, de que existió al menos una vez alguien bueno del todo, para hacernos así que se puede ser cabalmente humano sin estar bajo el signo del pecado. El pecado no pertenece a la esencia de lo humano, sino que este dogma habla también de nuestro destino. También nosotros, por pura gracia como María, estamos llamados a ser sin pecado, plenamente humanos, cuando finalmente alcancemos nuestra meta en la casa del Padre. Lo que María ya logró nos aguarda a nosotros. Ella es imagen y modelo. Dios ha realizado en María, de forma primera y perfecta, el destino que tiene para toda la Iglesia y para cada uno de los cristianos. María es el prototipo de lo que el ser humano debe ser. Todo eso despierta nuestra esperanza.
Lo que ella consiguió nos aguarda también a todos nosotros. Ella es el ejemplo de la Iglesia, que quiere vivir en presencia de Cristo. Purísima la que destinabas entre todos para tu pueblo, como abogada de gracia y ejemplo de santidad, dice el prefacio. María está plena de la presencia de Dios, llena de la presencia de Dios, llena de gracia, inmaculada para acoger plenamente con su sí a Dios que venía al mundo. Purísima había de ser la Virgen que nos diera el Cordero inocente que quita el pecado del mundo. El Evangelio de este día es el Evangelio de la Anunciación, tan hermosamente narrado por Lucas en el capítulo 1, 26 al 38. María, en este relato de la Anunciación, nos ayuda a comprender lo que celebramos. Ella es la llena de gracia. Desde sus orígenes, establecidos en Adán y Eva, la humanidad contraviene el mandato de Dios, hace lo que se le antoja y vuelve la espalda a Dios. Es una forma de hablarnos del pecado, ¿no? Es por tanto la humanidad, desde sus orígenes, pecadora, y esta condición se extiende a toda la descendencia humana. Pero desde el comienzo, Dios no abandona al ser humano a ese destino, sino que ya desde ese punto primero, narrado en el libro del Génesis, el Señor nos promete un Salvador que nacerá de María la Virgen, de la Inmaculada Concepción de María. En su caso, previendo que había de ser la madre del Salvador. Esta gracia de la salvación de Jesucristo se le aplica anticipadamente desde el momento que ella es concebida, o sea, desde el principio de su vida. La concepción inmaculada de María es, por tanto, una gracia única, concedida a ella, pero hay que tener presente que no la blinda contra el posible mal uso de la libertad, porque no la hace un autómata, sino sigue siendo una persona humana libre, sometida también, como todo el mundo, a la prueba y a la tentación. Pero María, sin embargo, se mantuvo siempre fiel a Dios y nunca cometió pecado. Hágase en mí según tu palabra, responde al ángel de la Anunciación. Este será el lema de toda su vida, unida íntimamente a Jesús, su Hijo y Salvador. Esta fiesta, por tanto, nos hace descubrir la iniciativa salvadora de Dios por medio de personas concretas. Dios nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo, y la posterior disponibilidad de María permite culminar la historia de la salvación con el nacimiento y resurrección de Jesús y hacer realidad, como nos ha dicho, como nos dirá la segunda lectura de la misa de hoy, que en Él hemos heredado también la vida eterna. María es signo de esperanza cierta y de consuelo hasta que llegue el día del Señor. Camino de la Navidad, en este tiempo de Adviento, miramos por tanto a María y marchamos con ella por los caminos de la espera del Señor que se nos manifestará la noche de la Navidad. Invoquemos su ayuda, para que como ella sepamos decir amén, haciendo de nuestra vida una respuesta a la voluntad de Dios. En España, como decía antes, es un dogma que desde tiempos antiquísimos la nación española lo ha defendido. Ya en el siglo XI, el Concilio de Toledo, el rey visigodo Bamba ya era titulado defensor de la Purísima Concepción de María, abriendo una línea de fieles devotos entre los reyes hispánicos. Monarcas como Fernando III el Santo, Jaime I el Conquistador, Jaime II de Aragón. Desde el siglo XIV existen en España referencias de cofradías creadas en honor de la Inmaculada. La más antigua en Gerona, data del 1330.
En el siglo XVI se revitalizará este fervor con un ingente número de cofradías constituidas bajo la advocación de la pura y limpia concepción de María, hermandades consagradas a las labores caritativas y a la asistencia social. Los franciscanos fueron muy fieles a la creencia en la Inmaculada. El gran teólogo Dun Scoto es uno de los inmaculistas, ¿no? Y contribuyeron a su arraigo todos los franciscanos y extensión por todo el mundo. Siempre los retablos de las iglesias franciscanas siempre están coronados por la imagen de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. El emperador Carlos I, Carlos V o su hijo Felipe II fueron fieles devotos de la Inmaculada y portaron su estandarte en sus campañas militares. La victoria en la batalla de Empel de 1585 se atribuye a la intercesión milagrosa de la Inmaculada. Era tan grande el amor por la Inmaculada que Sevilla juró la defensa de la Concepción de María toda pura en 1615. La fiesta de la Inmaculada fue fiesta de guardar en todos los reinos de Su Majestad Católica, es decir, en todo el Imperio Español. Desde 1644 se declaró fiesta de guardar en toda la Iglesia, desde 1708, por orden del Papa Clemente XI. En 1760, en respuesta a una súplica de Carlos III, el Papa Clemente XIII emite la bula Quantum Ornamenti, que proclama desde entonces a la Inmaculada patrona principal de España e Indias. En 1771, el mismo rey consagra a la Inmaculada la recién creada Orden de Carlos III, y un año después, Clemente XIV, mediante bula papal, reconoce dicha orden identificada mediante los colores blanco y azul. Durante la celebración de dicha festividad, los sacerdotes españoles tienen el privilegio de vestir casulla azul. Este privilegio fue otorgado por la Santa Sede en 1864, como agradecimiento precisamente a la defensa del dogma de la Inmaculada Concepción que hizo España. En mi tierra natal, la parroquia matriz de la isla de Tenerife está bajo la advocación de la Inmaculada Concepción en la ciudad de San Cristóbal de la Laguna, que es además la alcaldesa y copatrona de la ciudad de La Laguna y patrona de la Cruz Roja Española de esta ciudad. Ella tuvo esta imagen el honor de ser la segunda imagen de la Inmaculada en ser coronada canónicamente en España, tras la que se encuentra en Villalpando, en Zamora, otra ciudad, otro pueblo destacado en el dogma inmaculista. El templo más importante de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife está dedicado a la Inmaculada, la iglesia matriz de la Concepción. En la Orotava se encuentra también la iglesia de la Concepción, que es la mejor muestra del barroco en Canarias. La Inmaculada es, por tanto, la patrona del templo matriz de esta localidad. También en Los Realejos se encuentra la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción. En Gran Canaria, en Agaete, en la isla de Fuerteventura, en Betancuria, también llamada Santa María de Betancuria. En Valverde, en la isla del Hierro, se encuentra la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción, parroquia matriz de la isla del Hierro, y es la patrona histórica de la isla, aunque la patrona del Hierro, popularmente, es la Virgen de los Reyes. Bueno, seguiría así hablando de todo lo que significa la imagen de la Inmaculada Concepción en nuestra tierra y en muchos lugares del mundo. Celebremos a la Virgen Santísima, no dejemos de invocarla, no dejemos también de cogernos de su mano para seguir verdaderamente a Cristo el Señor. Ella siempre nos lleva al verdadero encuentro con Cristo. Termino con unas palabras de San Anselmo de Canterbury. Oh mujer llena de gracia, sobreabundante de gracia, cuya plenitud desborda a la creación entera y la hace reverdecer. Oh Virgen bendita, bendita por encima de todo, por tu bendición queda bendita toda criatura, no solo la creación
por el Creador, sino también el Creador por la criatura. Dios entregó a María su propio Hijo, el único igual a Él, a quien engendra de su corazón como amándose a sí mismo. Valiéndose de María se hizo Dios un Hijo, no distinto, sino el mismo, para que realmente fuese uno y el mismo el Hijo de Dios y de María. Todo lo que nace es criatura de Dios, y Dios nace de María. Dios creó todas las cosas, y María engendró a Dios. Dios, que hizo todas las cosas, se hizo a sí mismo mediante María, y de este modo volvió a hacer todo lo que había hecho. El que pudo hacer todas las cosas de la nada, no quiso rehacer sin María lo que había sido manchado. Dios es, pues, el Padre de las cosas creadas, y María es la Madre de las cosas recreadas. María es la nueva Eva, la Eva que dice verdaderamente sí al plan de Dios. Pues muchas felicidades a todas las que llevan su nombre: Inma, Macu, Conchita, Inmaculada, Concepción, a todas. Y muchas felicidades pues a todos, porque es fiesta grande de nuestra Madre también, la Madre de todos. Os deseo muy buen día, os bendigo y os abrazo, os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Maránata, ven Señor Jesús. Os quiero. Ave María Purísima, sin pecado concebida.